un duro honor que en ellos me pareció de simple justicia, pero que en mí entiendo como una más. Hoy hablamos de una figura clave en la literatura latinoamericana. Su obra ha tenido una gran influencia en la literatura del siglo XX y XXI, el de ahora. Conocido principalmente por su obra Cien años de soledad, considerada una obra maestra del realismo mágico, es reconocido por su habilidad para crear mundos mágicos e imaginativos que reflejan la complejidad y la riqueza de la vida en América Latina, con esas historias y personajes inolvidables. Con cariño le conocemos como Gabo o Gabito, como me gusta llamarle, hoy el arte de Gabriel García Márquez. Espero que no se sientan intimidados por Amelie, su amiga. Saluda. Hagamos un breve paso por la vida de este escritor. Gabriel García Márquez fue un escritor, periodista y activista político colombiano, nacido en Aracataca, un pueblo de la costa caribeña de Colombia, el 6 de marzo de 1927. Gabriel García Márquez pasó su infancia en diferentes lugares de Colombia, incluyendo Barranquilla y Bogotá. Años más tarde estudia Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, hasta que se da cuenta que no era lo suyo y elige el camino del periodismo, comenzando a trabajar como reportero en el diario El Universal de Cartagena. En 1954 se traslada a Europa y vive en París y Barcelona, donde se une a un grupo de literarios y políticos. En 1961 publica su primera novela, La hojarasca, que recibió críticas favorables y da el puntapié inicial para su obra literaria. Ahora bien, Gabo es conocido por su obra cumbre Cien años de soledad, publicada en 1967. Esta es conocida como una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX y le valió al escritor el Premio Nobel de Literatura en 1982. Con estas palabras, le doy la cordial enhorabuena de la Academia Sueca y le ruego reciba el Premio Nobel de Literatura de manos de Su Majestad el Rey. Ese estilo literario que incluye elementos mágicos ha influenciado a varios escritores, donde incluimos a una escritora que vimos hace unos días atrás, Isabel Allende con La Casa de los Espíritus. Además de su carrera literaria, Gabriel García Márquez se caracteriza por su activismo político y estuvo involucrado en la lucha por los derechos humanos y la justicia social en América Latina. De hecho, fue amigo cercano de varios líderes políticos. Ahora bien, las rosas también tienen espinas y en la vida también nos encontramos con la muerte. Un 17 de abril del 2014, a la edad de 87 años, Gabriel García Márquez muere en Ciudad de México, después de una larga lucha contra el cáncer linfático. Tras su muerte, su legado literario y político sigue vigente en un mundo lector que ha sabido vibrar con ese realismo mágico y con esos personajes tan entrañables de su mundo. Pasando a lo que concierne al arte de Gabriel García Márquez, podemos entender dos elementos importantes: su estilo y el realismo mágico como dos categorías que se amalgaman para formar lo que él creó como un mundo. Tomando este último elemento, el realismo mágico es un género literario que se nutre por elementos fantásticos, pero que suceden en una realidad cotidiana. Es decir, que en un mundo real suceden cosas que no deberían pasar, que poseen ese encanto, esa magia, esa fantasía que caracteriza al mundo fantástico. Es de alguna forma lo que nace de la relación del mundo de fantasía con el mundo del realismo, con obra de personajes misteriosos, fascinantes, exóticos y situaciones que uno no puede creer y que desafían las leyes de la realidad. Si nos vamos a alguno de los textos de Gabo, lo más loco que le puede pasar a alguien es que todas las personas que están a su alrededor sepan que ese día va a morir, menos él. Cosas que desafían la realidad, el criterio lógico, pero eso pasa en Crónicas de una muerte anunciada. Es muy difícil que cosas como las que pasan en Cien años de soledad, esta familia que perdura por tantos años, que tiene tantas vicisitudes, penas y alegrías, donde hay incesto, relaciones estrechas con la muerte, personas que vuelven a la vida. Son cuestiones que desafían la realidad, la moral y la ética, pero son atrayentes porque muestran en ellos conceptos que son muy propios de Latinoamérica, ¿no? Esa familiaridad de las comunidades y esa visión que uno tiene como lector de un paraje común, un paraje que uno recuerda y dice, esto también pasa en mi pueblo. Claro, a excepción de los elementos fantásticos, la esencia es la misma. En sí, las obras de Gabo, como Amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada, Cien años de soledad, El otoño del patriarca, entre otras, se desarrollan en tierras latinas con ese espíritu que busca identidad, que revisita la historia constantemente, habla sin tapujos de la política y la critica, y que hablar también de la religión, del amor. Eso en cuanto al mundo que crea Gabo, pero también su escritura tiene una cuestión particular. Es rica, descriptiva, por ese paisaje que pinta
pregunta mientras leemos, nosotros nos transportamos a esas escenas, a esa atmósfera mágica. Igualmente, Gabo aborda temas de un modo bastante especial, porque no solamente él habla de la identidad, de la política, la religión, el amor, sino que también habla de la soledad, de la muerte, cómo el ser humano se siente solo y qué es lo que hace al respecto, cuál es su búsqueda para vivir en sociedad. Y habla de la muerte también, porque es el sentimiento de tener la muerte cerca lo que hace que los personajes tengan más ganas de vivir. Y eso pasa en la vida real también. En la soledad es cuando también buscamos saber, aprender a vivir en sociedad, y es cuando la muerte está cerca de nosotros, cuando deseamos vivir al máximo. Bueno, son reflexiones que podemos dejar para después. En fin, hablar de Gabo y su carrera literaria es hablar de personajes e historias inolvidables que calan en el corazón. Para mí, despegarme de algún libro que he leído de este escritor ha sido difícil, porque me ha traído a la nostalgia más pura de mi infancia, de los barrios de mi país, cuando salí a jugar y no quería regresar más, sino que hacerme eterno en un tiempo que pasaba disfrutando con amigos. También me acuerdo de esa nostalgia donde me lleva a las reuniones de la mesa larga con los abuelos, primos, tíos, quizás hasta vecinos, alrededor de la comida, pero también alrededor del amor, del cariño. Buscar esa identidad, esa sociedad o socialización tras la soledad. Buscar esa identidad de ser en familia, de ser en comunidad. Es bonito también. Creo que ahí hablé de un tema personal, pero ¿qué más da? Si al final esos son los libros, son un espejo de cierta manera de la realidad que vivimos y que vive el mundo. Cambio fuera.